Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil İbrahim acaba de sorprender a todos al interpretar por primera vez la canción que escribió para Esla Türkoğlu. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Te contamos todos los detalles en este video imperdible. La noche del pasado sábado, en un evento privado en Estambul al que solo asistieron amigos cercanos y algunos miembros del mundo del espectáculo, Halil İbrahim se sentó frente al piano, tomó aire profundamente y, con voz emocionada, anunció: "Esta canción es muy especial para mí. La escribí en un momento que no olvidaré nunca. Va dedicada a una persona muy especial". Acto seguido, comenzó a interpretar una balada llena de emoción y nostalgia, dejando a todos en silencio. La sorpresa no fue solo la canción en sí, sino que al terminar la interpretación, Halil miró al público y dijo claramente: "Esla, gracias por ser mi inspiración". Estas palabras causaron una reacción inmediata en las redes sociales, donde los fanáticos comenzaron a preguntarse si entre ambos había algo más que una amistad o colaboración profesional. Recordemos que Esla Türkoğlu y Halil İbrahim trabajaron juntos en varias producciones televisivas y desde entonces se les ha relacionado sentimentalmente, aunque nunca lo confirmaron oficialmente. Sin embargo, esta declaración velada en forma de canción reavivó todos los rumores. En la letra, Halil canta frases como: "Tu silencio me habló más que 1000 palabras y si cierro los ojos, aún estás conmigo". Frases que muchos han interpretado como mensajes directos a Esla. Un testigo presente en el evento afirmó: "Se notaba que Halil estaba muy emocionado. Su voz temblaba, y al terminar, tenía los ojos llenos de lágrimas. Nunca lo había visto así". Mientras tanto, Esla Türkoğlu, quien según algunas fuentes estaba entre el público, evitó hacer declaraciones. Sin embargo, su expresión durante la interpretación fue captada por varios asistentes. Según se informa, Esla no pudo evitar emocionarse y limpió discretamente una lágrima. Lo que ha sorprendido a muchos es que, justo un día después del evento, Esla compartió una historia en su cuenta de Instagram con un fondo negro y un corazón blanco, sin ningún texto. Esta acción, aunque simple, ha sido interpretada por sus seguidores como una señal de respuesta a la canción de Halil. Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos seguidores escribieron: "Eso fue una declaración de amor en toda regla", mientras que otros opinaban: "Quizás es solo una canción más, no hay que exagerar". No obstante, la mayoría coincide en que el nivel de emoción que Halil demostró no puede ser fingido. En una breve entrevista con un medio local al salir del evento, Halil solo dijo: "Algunas canciones no necesitan explicación. El corazón habla por sí solo". Con estas palabras, dejó a todos pensando en el verdadero significado de su mensaje. Desde aquella noche, los medios no han dejado de hablar del vínculo especial entre Halil İbrahim y Esla Türkoğlu. Diversos programas de espectáculos han dedicado segmentos enteros a analizar la canción, el gesto de Esla y las declaraciones, o la falta de ellas, por parte de ambos. En algunos foros, incluso se ha llegado a comparar esta situación con otras parejas famosas del mundo del espectáculo turco que comenzaron con una amistad en pantalla y terminaron siendo algo más. Mientras tanto, los fans han revivido clips antiguos de entrevistas donde se les ve juntos, buscando señales, miradas cómplices o frases que pudieran haber anticipado este momento. En una entrevista de hace 2 años, por ejemplo, Halil comentó: "A veces, trabajar con alguien te deja más que una experiencia profesional. Hay conexiones que no se explican". En ese momento, muchos lo tomaron como una declaración genérica, pero hoy esas palabras cobran un nuevo significado. Por su parte, Esla ha mantenido un perfil bajo desde el evento. No ha dado entrevistas ni publicado nuevos contenidos, salvo aquella historia misteriosa. No obstante, personas cercanas a la actriz han revelado que ella se encuentra reflexionando sobre cómo manejar la atención mediática que este episodio ha generado. Una fuente anónima dijo: "Esla es una persona muy reservada. No le gusta que su vida personal esté bajo escrutinio. Pero está conmovida por lo que pasó". En paralelo, la canción ha comenzado a circular en redes con el título no oficial de "Gracias por inspirarme", aunque Halil aún no ha confirmado su título real ni ha anunciado su lanzamiento oficial. Pese a eso, decenas de covers ya han sido subidos a plataformas como TikTok y YouTube, y la melodía ha empezado a viralizarse.
Algunos músicos independientes incluso han publicado análisis musicales sobre la estructura emocional de la canción, destacando su uso de acordes menores y modulaciones suaves que acentúan el tono melancólico. En una entrevista reciente a un conocido productor que ha trabajado con Alil en el pasado, se le preguntó si creía que el artista estaba enamorado. Su respuesta fue clara: no puedo hablar por él, pero conozco esa mirada. Alil no es de los que actúa cuando canta. Todo lo que sientes cuando lo escuchas, es real. Los fanáticos también han comenzado campañas en redes sociales con hashtags como #Alil y la canción, #Slayalil y #La canción para ella. Algunos piden una colaboración musical oficial entre ambos, mientras que otros simplemente desean verlos juntos de nuevo en la pantalla. Ante esta presión mediática, hay rumores de que una conocida plataforma de streaming estaría interesada en reunirlos en una nueva serie dramática. Pero lo que más ha conmovido a los seguidores fue una carta que apareció publicada en un foro dedicado a Slay y Alil. La carta, firmada anónimamente pero que muchos sospechan proviene de alguien del círculo cercano, decía: hay silencios que dicen más que 1000 palabras y canciones que son más sinceras que cualquier entrevista. Lo que se vivió esa noche fue real, fue íntimo, fue una confesión. No todo necesita ser dicho en voz alta para ser entendido. A veces, basta con una mirada, o con una canción. Desde entonces, la especulación no ha hecho más que crecer. Las revistas del corazón ya han publicado posibles fechas de antiguos encuentros entre ambos fuera del set, así como coincidencias de viajes, publicaciones con paisajes similares, e incluso anillos que ambos han usado en ciertos eventos que, según algunos fans, podrían simbolizar una conexión especial. Además, en los días posteriores al evento, Alil fue visto saliendo de un estudio de grabación en compañía de su productor habitual. Aunque no dio declaraciones, los rumores apuntan a que está preparando una versión de estudio de la canción para lanzarla oficialmente. Si esto sucede, podría convertirse en una de las baladas más emblemáticas de su carrera. Por otro lado, algunos críticos han levantado voces de cautela. En un artículo de opinión publicado en un conocido diario turco, se escribió: la línea entre lo artístico y lo personal es muy delgada, especialmente en un mundo donde todo se convierte en contenido. ¿Y si esta canción es parte de una estrategia de promoción? ¿O si estamos viendo solo lo que queremos ver? Estas preguntas han abierto un debate sobre los límites entre lo emocional y lo mediático. Mientras tanto, Alil publicó una imagen en blanco y negro de un piano, con una sola palabra como pie de foto: gracias. Esta publicación ha sido interpretada por muchos como una continuación del mensaje dirigido a Sla. De hecho, varios fans comentaron: ella fue tu musa, y nosotros somos testigos. Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, hay algo que nadie puede negar: Alil Ibrahim ha logrado conmover a miles con una sola interpretación. Y si bien el tiempo dirá qué ocurre entre él y Sla, lo que sucedió aquella noche ya quedó grabado en la memoria de quienes estuvieron presentes y en los corazones de quienes lo han seguido desde la distancia. A medida que los días pasan, el misterio persiste. ¿Volverán a trabajar juntos en un proyecto? ¿Habrá una respuesta directa por parte de Sla? ¿O esta historia quedará en los libros como una hermosa canción dedicada a un amor que tal vez fue, o pudo haber sido? No olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta canción es una declaración de amor o simplemente una inspiración artística? Queremos saber tu opinión.